Bienvenidos, muy buenas noches. A nombre del Consejo Regional Lima, les damos una cordial bienvenida a todos los espectadores que nos siguen a través de nuestras plataformas digitales del CAP Regional Lima. Hoy nos reunimos para llevar a cabo la conferencia abierta denominada Nuevos retos en iluminación comercial, en el marco de presentación del seminario de actualización, iluminación, innovación en espacios comerciales, que se realizará en este mes de junio. En el panel nos acompañan nuestras invitadas, Rie Sakata y Mireya Tovar, quienes son especialistas en el tema, a quienes agradecemos su presencia el día de hoy. A todos los espectadores les recordamos que pueden realizar sus preguntas en la sección indicada, que la pueden encontrar en la parte inferior de la pantalla del Zoom, que serán resueltas al finalizar la presentación. Para dar inicio a este evento, le cedo la palabra a la arquitecta Lourdes Yusti, decana Regional Lima. Adelante, arquitecta, buenas noches. Muchas gracias, Angelita. Muy buenas noches a todos. La Regional Lima del Colegio de Arquitectos del Perú les da la bienvenida a todos los participantes, especialmente a las expositoras. Hoy día nos acompaña la arquitecta Rie Sakata, la arquitecta Mireya Tovar, a quienes agradecemos de manera muy especial su disposición a participar en esta conferencia y sobre todo a compartir su experiencia y conocimientos profesionales. Cuando uno va a un restaurante que tiene una iluminación preciosa, una cita romántica, una tienda que tiene un ambiente muy especial, se da cuenta la importancia que tiene la iluminación en el diseño interior de arquitectura, ¿no? Conozco a Rie Sakata por referencias, porque siempre que alguna vez he necesitado algo de iluminación en diferentes puertas que he tocado, siempre era el nombre de la arquitecta Rie Sakata. Rie, es un honor para nosotros tenerte aquí hoy día en la Regional Lima. Y bueno, tenía un día complicadísimo, acabo de llegar, pero no quería perderme de ninguna manera esta conferencia. Soy tu admiradora, supongo, con la arquitecta Mireya Tovar, un gusto conocerte también, y damos la bienvenida al colegio. Les agradecemos la apertura para compartir sus trabajos, ¿no? Y a todos los que nos escuchan el día de hoy como participantes, sepan que cuando uno hace proyectos, el arquitecto es como un director de orquesta, es un coordinador entre todos los especialistas. Cada vez tenemos más especialistas y el trabajo que se debe hacer en conjunto. El arquitecto que diseña el proyecto, de repente un arquitecto que nos ayuda en la parte normativa, porque es un poco complejo obtener las licencias, el arquitecto que es especialista en arquitectura de interiores, el arquitecto en iluminación de interiores y exteriores, ya nos explicará ella, el estructural, el del aire acondicionado, el especialista para reducción de energía, desarrollo sostenible y muchas otras especialidades más, el de acústica, y me quedo chica. Por eso que es importante para nosotros mostrarles todos estos campos de la profesión, y cada uno de ustedes, sobre todo los jóvenes, irán viendo cuál es aquel campo de la arquitectura que quisiera conocer a mayor profundidad. Y si no, saber que hay especialistas en nuestro medio con los cuales pueden ustedes trabajar y enriquecer el diseño que van a realizar. Bueno, ya no hablo más, me quedo callada y le doy el pase a Angelita para que haga una breve reseña de nuestros expositores el día de hoy. Gracias, Rie. Gracias, Mireya. Ok, arquitecta, muchísimas gracias. Sí, me dan unos minutos, voy a compartir pantalla. Tenemos como expositora, ya le hemos dicho, a Rie Sakata. Ella es fundadora de Rie Sakata Lighting Education y Rie Sakata Lighting Designers. Ella tiene con más de 30 años desarrollando proyectos de iluminación, integrando el arte y la ciencia para generar propuestas con valor multiplicador en los espacios, definiendo la identidad y enfocados en la sostenibilidad, el control y la automatización. Con más de 40 proyectos industriales y mineros ejecutados, 43 hoteles, 80 centros empresariales y 237 centros comerciales. Bienvenida, Rie Sakata. Y nos acompaña también Mireya Tovar. Ella es fundadora de Mireya Tovar
Light Design Studio, con maestría en diseño de iluminación en España. Ella estudió diseño de iluminación independiente, donde trabajan con la luz para dar un gran valor cualitativo a los proyectos arquitectónicos, sin dejar de lado la gestión de proyectos. Bueno, sin más preámbulo, les doy la bienvenida a las dos. Las dejo porque nos tienen una presentación muy rica, así que adelante, bienvenidas. Muchísimas gracias por esa introducción, Angelita. Muchas gracias, Lourdes, por la invitación. Es un placer para mí estar acá con ustedes, teniendo en esta presentación a mi colega Mireia Tovar. Es un honor para mí presentarla esta noche y contarles un poco lo que hacemos. Vamos a hacer un recorrido a lo largo de algunos proyectos que hemos ejecutado tanto Mireia como yo, de manera individual, y contarles un poquito de qué se trata la especialidad de la iluminación. Se dice que todas aquellas personas que estamos de alguna manera vinculadas al tema de la iluminación sentimos una particular pasión por la luz, ¿no? Vivimos totalmente embelesados, mirando siempre hacia arriba, ¿no? En todas las instalaciones, porque la luz precisamente está en la parte alta de cualquier instalación, sean interiores o en exteriores, y sentimos con pasión cómo es que la iluminación puede transformar los espacios, no importa la naturaleza que sean, porque tenemos la fortuna que en cada lugar en donde el ser humano habita y haga lo que tenga que hacer, definitivamente la luz siempre va a ser un eterno compañero en esos espacios. Entonces, empezando con esto, vamos a compartirles esta presentación. Como les decía, Mireia Tovar, nos conocemos hace muchos años atrás. Conversamos bastante. En los últimos tiempos lo hemos hecho con más frecuencia de lo que ha sido en años anteriores. Compartimos espacios con grupos de empresarios y hemos coincidido muchas veces en lugares en donde no nos vemos como especialistas de iluminación solamente, sino nos vemos como profesionales que estamos construyendo un país y un futuro diferente. Y en esos espacios y en esa compañía me permito presentar esta noche a Mireia, a que nos cuente un poco de qué se trata el tipo de trabajo que ella hace, y vamos a pimponear acá para hacer esta sesión un poco más divertida. Mireia va a hablar de un proyecto, después voy a hablar yo, y así vamos a ir más o menos haciendo un pequeño recorrido por algunos de los años que hemos venido trabajando ya hasta este momento. Mireia, te cedo la palabra. Muchas gracias, Ría, por la presentación, por la invitación. Gracias también al Colegio de Arquitectos del Perú por la invitación. Y para mí es un placer y un gusto poder compartir un poco de mi trabajo y de mi pasión por la luz con ustedes. En el ámbito comercial me encanta trabajar con proyectos en temas de restaurantes, que es lo que voy a presentar ahora, porque me gusta realzar por medio de la luz la marca, no siempre guiada del arquitecto, porque como dijeron al inicio, el arquitecto es el director de orquesta y nosotros vamos un paso atrás, pero somos un elemento muy importante, porque la luz es un elemento muy importante para la arquitectura. Nosotros dibujamos de noche lo que el artista o el arquitecto quiso mostrar de día. Y de esa manera, para una buena imagen, la marca es necesaria. Es necesario desarrollar una marca y un branding, y la personalidad del negocio para construir una imagen única y fuerte que diferencie un negocio de su competencia. Y eso pasó con el restaurante Tanta, el cual inicialmente estaba pensado en un restaurante familiar, que compartieran comida peruana, quizá invitar a alguna persona extranjera, algún turista, pero con el paso del tiempo, por lo menos los limeños, nos dimos cuenta que este es un lugar de encuentro. Y basándonos en esta premisa y en este concepto, acompañamos al arquitecto a esta nueva marca, a esta nueva imagen de Tanta, trabajando una luz que encuentre a las personas, que las encuentre en sus diferentes momentos. Por ejemplo, cuando estamos en un espacio en el que queremos encontrarnos con un familiar, o en el que queremos salir de la oficina y ir a comer y encontrarnos con amigos, o queremos cerrar un trato. Este lugar es perfecto porque económicamente es bastante accesible y sobre todo pensando en un tema de calidad, ¿no? Es una muy buena imagen
ir y cerrar un negocio, es un espacio muy agradable para reunirse también. Entonces, este concepto nos ayudó a crear estas sensaciones, estas emociones de movimiento, de encuentro, de unión, que venimos trabajando en todos los espacios de este restaurante, en este y en otras sedes también. Este es un proyecto que se llama La Rambla, está ubicado en la Avenida Brasil, es un proyecto que hicimos hace algunos años atrás, es de un formato bastante sencillo, quería hacer una propuesta diferente en un barrio en donde escaseaba los centros comerciales. Y una de las cosas que se propusieron acá, que arquitectura quería, era definir justamente estos marcos en donde estaban los elementos verticales, ya sean las escaleras mecánicas, ya sean los balcones, y ustedes pueden ver esta línea continua que se dibuja alrededor de estos elementos abiertos y que conectan con los pisos superiores. Una de las cosas que nos había pedido la arquitectura era que querían definir estos detalles, pero no querían utilizar ningún difusor, ningún elemento que pudiese acumular ya sea polvo, suciedad, insectos, etc. Entonces, digamos que esto fue el desafío más grande que llevamos a cabo en este proyecto. Fue muy simpático porque esa línea brillante que ustedes ven ahí es un vacío completo que está retroiluminado, tiene una pequeña garganta interior que esconde unas cintas de LED y que estas se iluminan intensamente en esta cavidad y da la sensación y da la impresión de que el elemento estuviese totalmente cubierto, que fuese un elemento sólido, pero en realidad es un agujero, ¿no? El resto de la iluminación en este centro comercial, y ustedes saben que los espacios en un mall son diversos, ¿no? Y en un centro comercial, nosotros siempre denominamos al patio de comidas como el corazón del centro comercial, sin dejar de lado las plazas y los accesos principales y también los elementos de conexión vertical, ¿no? Que también son muy vistosos y permiten una visión. En el caso de la imagen del centro, esta es la plaza de ingreso que tiene una triple altura y desde donde podemos ver y balconear absolutamente todo el centro comercial en su totalidad, ¿no? Entonces, cuando se trabaja una propuesta comercial de esta naturaleza, lo que tenemos que identificar claramente es cuántos de estos elementos van a existir en el proyecto completo. Y a pesar de estar ubicados a grandes distancias, lo importante es tener un hilo conductor que pueda generar una concordancia a medida que uno va haciendo el recorrido hacia el interior del centro comercial. Después vamos a hablar un poquito de las intensidades, de las locaciones, del público objetivo y todo eso, ¿no? Ahorita vamos a pasar con Mireya otra vez. Bueno, este es otro restaurante de la misma marca, pero este ya está en San Borja, ¿no? Entonces, pero mantenemos el mismo concepto, o sea, el concepto de encuentro, el concepto de envolvimiento se mantiene. Acá lo que pasa es que nosotros trabajamos un poco guiándonos de la arquitectura. En este caso, el envolvimiento lo hacemos de manera en los planos laterales. Creamos espacios cerrados con luz que cree ese acogimiento. En algunos casos podemos encontrar luces muy puntuales sobre las mesas con una luz muy concentrada que te refleje un poco a la hoguera, ¿no? Y esto siempre sabemos que las personas se reúnen y se unen para una hoguera, para una fogata. Entonces, eso es lo que hemos querido crear en algunos casos y en otros casos, como en la imagen superior derecha, trabajamos con la luminaria en sí. Ya que este interiorismo, este concepto arquitectónico es muy industrial, entonces aprovechamos eso para trabajar con una luminaria que continúe con la marca del arquitecto, pero que también crea esta línea envolvente alrededor de todas las mesas. Aquí los puntos focales son súper importantes. Esos puntos focales son los bares y lugares para degustación. En el caso de Tampa existen lugares en los que enseñan la comida. Entonces, esos lugares tienen que tener el primer punto en el tema de jerarquía, ¿no? Este tiene que tener no solamente una mayor cantidad de luz, sino una luz mucho más atractiva, lo que llamamos luz para apreciar. Estas, y felizmente acá pues tenemos las botellas con las que hacemos una iluminación directa o una retroiluminación en algunos casos con las que ellas se iluminen por sí mismas. Entonces, esto llama muchísimo la atención. Acá lo más importante es estas barras
sean como las de la historia. Y entran al restaurante y ven que este es el espacio más importante, pero alrededor de ella continuamos con esta luz de envolvimiento. Además, estamos utilizando los propios materiales, como los pasamanos de las escaleras, iluminación debajo del tablero, para crear esta luz que va guiando al comensal a los diferentes espacios del restaurante y envolviéndolos en un solo camino. De igual manera, en las terrazas también trabajamos un poco este concepto de la hoguera, pero de manera indirecta. Saliendo un poco de lo convencional, de la luz directa, trabajamos una luz por rebote. Quiere decir que estas sombrillas sirven como pantallas de luz, sirven como luminario. Entonces ya utilizamos la luz y la materializamos, jugamos con el material para que esta rebote. Acá tuvimos gran suerte de que estas sombrillas pues eran de un material muy claro, tenían un color muy claro, con lo que la luz rebota mucho mejor. Entonces, adentro tenemos una cantidad de luz mucho mayor, pero afuera es menor, porque es lo que queremos sentir, es lo que queremos, no queremos competir con el exterior, queremos que ese espacio, esa terraza, tenga esa sensación de exteriores, una sensación con una cantidad de luz mucho menor, pero que a la vez te permite apreciar el entorno. Y bueno, entonces en este proyecto pues intentamos que las personas sientan ese espacio en el cual puedan escaparse para encontrarse con esa persona o esas personas con las que quieren compartir un momento de descanso o de cierre de negocios o familiar, como les estaba comentando. Los espacios comerciales, después del 2020, han venido a transformarse, ¿no? A nivel mundial, nosotros veíamos una tendencia en el mundo del retail que se iba acelerando en los países del primer mundo, pero que difícilmente veíamos muy próximos a nosotros, esto antes de que comenzara la pandemia. Lo cierto es que estos grandes espacios comerciales, lo que intentan hacer hoy día ya no es atraer a las personas y al público para solamente ir a comprar, ¿no? Esa mentalidad y esa tendencia está dejando de ser el gran atractivo de un mall. Hoy día lo que se busca es tratar de evocar una experiencia, que la experiencia sea memorable, que sea multisensorial, que nos permita vivir un momento de felicidad, y ese momento de felicidad es lo que va a permitirnos como centro comercial generar una fidelidad. ¿Cuántos momentos de felicidad y qué experiencias son las que genera el que el público objetivo llegue a mi establecimiento y pueda tener esas vivencias? Entonces, la comida es una gran pasión para los peruanos. Esto fue la primera transformación que hubo en nuestro país en los centros comerciales. Ya no era solamente un patio de comidas lo que se tenía, sino que empezaron a proliferar otro tipo de formatos dentro del mismo centro comercial. Y hoy día vamos a empezar a ver multiplicarse aún más esos espacios de comidas. Tenemos ahora lugares en donde se montan restaurantes completos con terrazas para un tipo de cena o de almuerzo mucho más prolongado que lo que se ejecuta en un patio de comidas. Y tenemos también los famosos mercados, esos espacios con kioscos para comer comidas un poquito más sofisticadas, pero que son al paso, y poder elegir pequeños platos de una diversidad que se presentan alrededor. Entonces, estos formatos que empezaron como una propuesta divertida y diferente, se están empezando a generalizar en todos los centros comerciales. Entonces, esta evolución de los malls no solamente va en el tema de cuál es el mix de tiendas que vamos a encontrar en un centro comercial, sino también va en el orden de la renovación de su arquitectura, en la renovación de su propuesta y en esta fidelización que es un desafío para cada uno de ellos, porque los operadores de centros comerciales tienen propósitos diferentes y ofrecen diferentes alternativas al público objetivo. Y así es como vamos a definir las distintas marcas que encontramos en nuestro país. Hoy vemos de que el centro comercial que está más próximo a mi casa no es necesariamente el único centro comercial al que yo voy a acudir.
sino que voy a empezar a buscar y a ser un poco más sofisticado para que el tiempo que me voy a tomar en ir a un centro comercial realmente valga la pena. Esto para los operadores de centros comerciales es un tremendo desafío, porque las inversiones que se tienen que hacer cada vez se necesitan hacer en menos tiempo. Y esto es un poco de lo que estamos viendo como tendencia aquí en Perú. Y ya después de esta pandemia, definitivamente nos hemos nivelado a niveles internacionales y lo que buscaban antes los países del primer mundo son las mismas respuestas que vamos a encontrar en los usuarios locales en este país. Cada restaurante, cada marca tiene algo diferente que decir. No tendría mucha lógica que se ilumine de la misma manera una trattoria que un lugar de comida rápida. Y tampoco tendría el mismo sentido, aunque sean de la misma marca, que se ilumine Panchita igual que Tanta. Por más que puedan ser de los mismos dueños, por más que puedan vender los dos comida peruana, la sensación y la marca tienen nombres diferentes porque han querido mostrar y crear algo diferente en ese espacio. Y la iluminación puede ayudar muchísimo a crear esta experiencia, porque la luz es un elemento de la naturaleza e incide directamente en la psicología, y, bueno, además de la salud, pero incide directamente en la psicología del ser humano. La luz puede hacerte crear sensaciones, emociones, basándote solamente en tu percepción. Esto pasa en los diferentes restaurantes que se pueden realizar y la luz acompaña muchísimo para crear estas diferentes sensaciones que ya les mencioné. Este restaurante es un reconocido restaurante de una cadena internacional, ¿sí? Thank God It's Friday. Es una oda a los días viernes. Es un restaurante típico americano que durante muchísimos años se ha ido actualizando, ¿no? Esa cadena se lanzó originalmente en Nueva York, allá por lo de 1965, y da una oda al viernes y un culto a lo que serían los bares de Estados Unidos. Entonces, si bien es cierto, originalmente este restaurante tenía demasiados elementos, y que lo sigue teniendo porque es parte de su marca, han ido bajando, han ido minimizando los elementos. Lo que sí es cierto que todo gira alrededor del bar. O sea, acá el punto focal, el elemento más importante es el bar. Y este muestra siempre los diferentes licores, tragos que exhiben, ¿no? Entonces, la luz que lo acompaña siempre es un poco más cálida, un poco más contrastada, para que ya sea por el color de la luz, la temperatura de color, por la intensidad de la luz o por la forma del espacio acompañada de la luz, esto se diferencia y siempre encuentre una mayor claridad, ¿no? Este es un espacio muy jovial. Acá la gente se encuentra para darse un momento, sobre todo los viernes, ¿no? Gente muy joven se reúne, entonces es importante que sientan este efecto súper contrastado que en restaurantes de este tipo te lo pueden dar. A diferencia de la comida rápida, que este sí que es un restaurante de comida rápida originariamente, pero ahora ya no quiso hacerlo así. Conforme ha ido cambiando su imagen corporativa, esta marca quiere que las personas se queden ahí. Y si quieren que se queden ahí, la luz tiene que ser mucho más cálida, mucho más acogedora, ¿no? Mientras más fría sea la luz, pues la persona querrá irse mucho más rápido. Gracias. Los malls a lo largo y ancho de nuestro país tienen formatos distintos, ¿no? Algunos son muy grandes, otros son mucho más pequeños, que tienen una tienda ancla o dos tiendas anclas, los famosos strip centers, ¿no? Lo interesante de lo que ha pasado y cómo ha impactado el mundo del retail en las poblaciones, en los otros pueblos, en las otras ciudades, ha sido realmente increíble. En algunos lugares, como por ejemplo en Puno, ¿no? Cuando nosotros hicimos un centro comercial para Juliaca, increíblemente se pensó de que el centro comercial iba a tener una proyección para una ampliación en más o menos unos 3 o 5 años, que es el tiempo promedio, ¿no? Pero sucede que a veces la respuesta del público es completamente diferente, ¿no? Y lo adopta
y lo ama desde el primer instante en que abre sus puertas. Cuando estas situaciones empiezan a suceder, entonces se congrega la gente alrededor de los centros comerciales y el dinamismo y la velocidad de la ciudad cambia por completo. Un centro comercial no es solamente un espacio para ir a comprar, para ir a pasar el fin de semana y para ir a divertirse. No, un centro comercial además es una fuente de inspiración, es una, eh, es una aspiración que tiene la población que llega a ver las cosas que empiezan a aparecer como arquitectura, como acabados, como limpieza, como percepción visual, etcétera. Y esa promesa de futuro es lo que la gente empieza a comprar. Y así es como empezamos nosotros a transformar el pensamiento de toda una población. Los centros comerciales ayudan a que esta transformación se haga muy evidente y por eso es que empezamos a notar que a veces algunas casas, inclusive muy sencillas, empiezan a tener acabados que se ven mucho en un centro comercial. ¿Qué significa un piso de porcelanato? ¿Por qué es que a la gente le gusta que brille? ¿Por qué nosotros incidimos con la luz que impacta sobre esos suelos? ¿Por qué hacemos cenefas de iluminación indirecta? ¿En qué momento utilizamos esta parte lúdica de poner luces de colores? ¿Cuál es el impacto que esto causa en la población? ¿Y qué cosa es lo que gusta y qué es lo que no gusta? ¿Y qué es lo que gusta a ciertos estratos económicos y qué es lo que no gusta a otros estratos económicos? Increíblemente, así como para gustos y colores todavía no están escritos los libros ni los manuales, sí existen algunas tendencias, ¿no? Y creo que la primera tendencia que ha dejado de ser tan poderosa en la actualidad es que los estratos sociales menores necesitan un centro comercial más sencillo. Creo que esa utopía y ese pensamiento para los operadores está dejando de ser tan poderoso como en el pasado, ¿no? De la misma manera como se decía que un centro comercial solamente podría llegar a una ciudad en donde la población pase del 1,5 millones de personas, cuando las ciudades se llenaron de esos centros comerciales, la pregunta fue, ¿y ahora qué tenemos que hacer? ¿Y qué tamaño de población necesitamos para que exista un nuevo centro comercial? Y esas cantidades de población fue reduciéndose. Y cada año fue reduciéndose aún más, ¿no? Incluso en algunas ciudades que no son tan grandes, resulta ser que tenemos más de un centro comercial y tenemos más de un operador funcionando. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que hay espacio para todos? ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién es el que sale beneficiado? Definitivamente es la población, porque la población tiene mayor cantidad de oportunidades de poder elegir y cuando hay libre competencia, entonces todo el mundo hace su máximo esfuerzo. Y ese máximo esfuerzo significa no solamente poner en marcha un centro comercial de la envergadura del que estamos viendo en esta oportunidad, sino también significa que no me debo de dormir en mis laureles si soy exitoso en un momento, porque tengo que renovarme, tengo que cambiar y tengo que seguir adelante, porque quien no se renueva entra en obsolescencia. Y cuando entra en obsolescencia, simplemente pasa al olvido. El centro comercial y el mundo del retail justamente tiene ese dinamismo porque no queremos pasar al olvido, porque la gente se acostumbra muy rápidamente al lujo y a los mejores estándares. Y en esa combinación es que prosperamos. Y esto es una forma diferente de ver cómo una industria puede impactar en una población sin hablar en términos de política, ni mucho menos a pesar de estar en tiempos presidenciales, la forma de poder cambiar un país tiene distintas aristas. Incluso nosotros, no siendo políticos, hacemos nuestra parte desde esta sencilla ubicación que es ponerle luz a un centro comercial. Cuando un espacio es más grande, en el tema de restaurante, es mucho más fácil poder crear, poder innovar, poder crear sensaciones con el usuario. Con un espacio es muy reducido, las limitantes son varias, porque
lo primero que va a querer el cliente es que ese espacio sea grande, ¿no? Alina Bistró es una propuesta joven y relajada, una cocina moderna, pero inspirada en los orígenes, en los viajes y en las experiencias de una chef. Fue un reto crear y acompañar al arquitecto a crear un espacio cosmopolita en un área tan reducida. Nosotros trabajamos mucho la iluminación lateral, dejando entrar por las ventanas, bueno, también tuvimos mucha suerte de que hay grandes ventanales ahí, la luz natural. Así la persona podía interactuar con el exterior y no sentir sentirse muy encerrado o un tipo de claustrofobia con un espacio tan pequeño. La buena distribución también nos ayudó muchísimo. El hecho de trabajar con la luz alrededor del espacio también creaba un espacio mayor, un espacio mucho más grande. Este proyecto tuvo también otro reto que fue la flexibilidad. Vale la pena utilizar proyectores con algún tipo de luz que se pueda mover, rieles para ir flexibilizando el espacio, ¿no? Porque este espacio en la mañana era un espacio para desayuno, en la tarde era almuerzo y en la noche podría convertirse en un bar. Entonces estaba en un constante cambio. La flexibilidad la hicimos también por medio de las luminarias, pero además por medio de una automatización o domótica, ¿no? Creando diferentes sensaciones para esos diferentes momentos en el día. Esos momentos en el día conllevaban una luz mucho más baja, mucho más mínima en la mañana, aprovechando la luz del sol. Y en la tarde sí crear algún efecto un poco más enfatizando el bar para que puedan degustar también la comida que ahí se exponía. En la noche este espacio se volvía mucho más dinámico y mucho más contrastado. Entonces el hecho de tener diferentes escenas de luz en un espacio ayuda muchísimo, porque así tú puedes jugar con las sensaciones y con las emociones del usuario. Las luminarias que también con las que pudimos trabajar también tenían una flexibilidad que era que el ángulo de apertura se abría, ¿no? Entonces nosotros podíamos concentrar la luz de una manera muy angosta, con lo cual las mesas eran iluminadas de una manera muy focalizada y que te creaba una sensación de mucho más confort. Y podríamos también ampliar el ángulo de apertura de la luz, con la cual la iluminación era mucho más general, un poco más plana, pero que te daba la bienvenida a un nuevo día en el caso del desayuno. Entonces, el poder trabajar en un espacio con diferentes escenas de luz es importante en proyectos de este tipo, porque así tú aprovechas al máximo el proyecto, por más que sea muy reducido, puedes engrandecer y poner un mayor valor al proyecto, no solamente con la luz, sino también con el juego de las luces y con la automatización. Este proyecto es el outlet de Lurín. Cuando llegamos nosotros cuando nos invitaron a participar en este proyecto, estaban ya en un proceso de diseño bastante avanzado y fue un desafío bien grande porque en medio de este diseño nos comunican que el proyecto iba a buscar una certificación LEED, ¿no? Cuando los proyectos nacen de una manera y se transforman en el camino para convertirse en algo que quieren ser, el desafío más grande siempre es el presupuesto, ¿no? En este proyecto en particular, un mall abierto, la línea base de la iluminación habían sido postes de alumbrado público, ¿no? Entonces, al ser una especificación no tan apropiada para un mall, el público es bastante básico, con lámparas de halogenuro metálico en ese entonces, y con una distribución con cabezas nada decorativas, fue como bien complicado conversar con el cliente cuando nos comunica, bueno, y además esto lo vamos a querer certificar. El centro comercial tiene la particularidad de quedar a escasos 100 metros de la línea costera, ¿no? Por lo tanto, el impacto de la brisa marina es constante y permanente todo el año. Entonces, la primera dificultad era cómo vamos a hacer con un sistema de iluminación que además esté en condiciones de poder soportar esa agresión, ¿no? Esa agresión todo el año, todo el tiempo. La segunda condición era cómo vamos a manejar
el tema del consumo de los watts por metro cuadrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un centro comercial normal, el consumo de watts por metro cuadrado puede estar en el orden de los 70 hasta los 150 watts por metro cuadrado, aproximadamente, ¿no? Para una galería comercial como esta. En una certificación, el promedio son entre 15 y 25 watts por metro cuadrado. Entonces, dependiendo de la calificación que se vaya a adoptar, había que hacer esa transformación. Entonces, no fue una tarea sencilla, ¿no? Los pasillos tenían que estar alumbrados, pero también tenía que cumplirse con ese requisito del consumo de energía. Y también tenía que cumplirse con el requisito de que la luminaria fuese a vivir la cantidad de años que el cliente esperaba que viviese. Y entonces, el presupuesto, lamentablemente, se tuvo que modificar, ¿no? El proyecto fue muy exitoso. Después de un año de operación, nosotros regresamos al centro comercial a ver en qué situación se encontraba. Y increíblemente, lo único que permanecía intacto eran las luminarias, ¿no? Todo lo demás o se había oxidado o se había degradado, ya sea por el sol o por el salitre, ¿no? O se había complicado muchísimo porque necesitaban mantenimientos bastante exhaustivos. Entonces, cuando hacemos un proyecto, la iluminación no solamente tiene que verse linda, sino que tiene que tener una visión de futuro y tiene que cubrir las expectativas que tiene el cliente de cuánto tiempo no voy a necesitar hacer un mantenimiento o un reemplazo del sistema. Los números, que son la parte de la ingeniería, son valiosos porque son el único lenguaje al final del día que comprende y entiende el cliente a la perfección. Si nosotros hablamos en términos de iluminación, hablamos de luxes, hablamos de temperatura de color, hablamos de reproducción cromática, hablamos de los lúmenes, hablamos de toda la terminología que manejamos nosotros, el cliente no tiene por qué saber. En la arquitectura, lo que hablamos son de efectos de iluminación, de sensaciones, de qué cosa es lo que quieres que resalte, cómo se hacen las jerarquizaciones con la iluminación, qué cosa es lo que quieres que se vea, que no se ve durante el día, etc. Pero el cliente, el lenguaje más apropiado y el lenguaje que mejor domina es el tema del presupuesto. Si tú tienes intenciones de que el cliente entienda lo que estás hablando, independientemente de que hagas una propuesta y un proyecto muy bonito, tienes que hablar en lo que él conoce. Y eso son los números, de principio a fin. Y cada vez que entres en duda o que el cliente entre en duda, tienes que volver a traer esos números a la mesa. Porque es la única manera como nosotros hemos encontrado que el cliente se siente seguro y se siente tranquilo, de que estamos soñando con los ojos bien abiertos y con los pies bien puestos en la tierra. Los números no nos engañan a ninguno, ni al cliente ni a nosotros, para no volar donde no podemos y para poder caminar a paso firme y a paso seguro. El dueño de este restaurante era muy amigo del señor Roberto Cavalli y quiso duplicar la extravagancia del diseñador en su restaurante. Sin embargo, a diferencia de estos conocidos bares, el cliente quería zonas para comensales que buscaran disfrutar la comida española. Esto nos cayó a pelo, porque pudimos aprovechar el hecho de que el diseñador es ecléctico. Y esa es la manera en la que muchas personas lo conocen, como un diseñador ecléctico, Roberto Cavalli. Y pudimos, pues, crear esta fusión en la luz y la arquitectura. La diferencia entre un bar Cavalli a un restaurante español, pues hay bastante diferencia, ¿no? En un restaurante, en un bar Cavalli, tenemos extravagancia, tenemos lujo, tenemos un poquito de locura, tenemos esas cosas que pueden sentirse un poquito raras, como sofás con pieles, o lámparas extremadamente caras, brillantes, y en un restaurante español tenemos una luz tenue, tenemos muchas veces hasta candelabros, una luz muy contrastada. Entonces, esta fusión fue un gran reto y en muchos momentos muchos momentos del día de este proyecto, de este restaurante, la luz puede ir cambiando.
Sin embargo, los espacios para los bares fueron así, como se ven en las imágenes, ¿no? Trabajamos la luz de color, dándoles un toque de luz blanca cálida, para resaltar el lujo del restaurante en sí. La extravagancia existe en los materiales, en la arquitectura, en los muebles, pero la elegancia no la queríamos dejar de perder. Y esto lo logramos por medio de brillos y destellos de luz, aprovechando los materiales, las copas, las lámparas, los materiales tipo oro, los materiales tipo plata, hasta las ventanas, la misma reflejo de brillos en los manteles, en las cortinas. Entonces, crear esta sensación de elegancia, extravagancia, pero sin dejar el confort para un comensal. Entonces, este espacio es uno de los proyectos que he sentido que ha sido un mayor reto. No suelo usar mucho la luz de color. Es muy divertida, estira muchísimo también a un diseñador, pero creo, sin embargo, que sabiendo manejar bien la luz y no utilizando exageradamente el color, se puede llegar a crear este diseño ecléctico que quisimos hacer con el diseñador de interior. El trabajo de un diseñador de iluminación suma muchísimo a cualquier proyecto arquitectónico. Nosotros somos el eje de comunicación entre todos los participantes, pero sobre todo vamos de la mano con el arquitecto. Entonces, hacemos el sueño del arquitecto, pero plasmado en la luz, ¿no? El arquitecto obviamente ha sido nuestro guía, él nos ha dicho qué es lo que qué es lo que ellos quieren lograr, y nosotros lo ponemos en tierra y lo ponemos en luz. Y de esta manera, pues, ellos no se tienen que preocupar de que realmente el efecto no salga como lo soñaron, porque cogemos su sueño y lo plasmamos en luz. Y eso no solamente ayuda a un valor estético. Un valor estético no tiene costo, no tiene un valor neto en sí, pero vale mucho. Y definitivamente un arquitecto siempre va a querer que su proyecto sea, pues, en temas de calidad mucho mejor. Y qué bueno y qué bien que la luz ayude muchísimo a que estos proyectos se engrandezcan por medio de la luz. Además de conocer tanto de temas de luz, no exageramos con los puntos de luz. Acá hay una reducción de costos de operación, una reducción de costos de construcción, que finalmente conllevan a un ahorro considerable para el cliente. Y bueno, pues el arquitecto se siente orgulloso, y eso es lo que nosotros queremos lograr, ¿no? Iluminar los proyectos de la arquitectura, engrandecerlos, embellecerlos por medio de luz. Qué lindo ese proyecto, Mireia, me ha encantado. Gracias. Efectivamente, trabajar con luz de color en un restaurante trae ese toque de extravagancia del que hablas, pero no has perdido la elegancia por ningún lado. A pesar de esos morados intensos, se ven súper lindos. Te felicito por este proyecto también. Bueno, finalmente, nosotros cuando hacemos hoy día una propuesta de iluminación, esto ha ido evolucionando en nuestro desarrollo de proyectos, ¿no? Para mí particularmente, un proyecto yo tengo que entender un proyecto al 100% y tengo que sentirlo como si fuese mío para poder hacer un aporte lumínico interesante, ¿no? Dentro de estas exploraciones que hoy en día me están tocando hacer, justamente para poder hablar y enseñar de qué manera hacemos nosotros los proyectos de iluminación, es complejo hacer una propuesta de iluminación que sea singular, que sea única y que tenga una personalidad cuando uno no siente el proyecto. Y esto va en el orden de todo lo que ustedes como arquitectos, por lo general, hacen con su profesión. El proyecto hay que sentirlo. El diseño tiene ese componente de inspiración que nace desde adentro, que nace desde las entrañas, y que si no hay esa conexión,
simplemente es hacer trazos en un papel, pero que no tienen contenido, que no tienen esa fortaleza y esa vida que se requiere. Como decía Mireia, la iluminación es ese hilo conductor que conecta todo dentro de la arquitectura. Yo hace poco tiempo he empezado a entender que la iluminación, con la sutileza con la que se expresa, muchas veces no es fácil de explicar, ¿no? Pero todo el mundo la lee y todo el mundo la puede sentir. Entonces, en estas explicaciones en donde he empezado a conversar con clientes y en algunos casos con algunos alumnos con los que estamos aprendiendo a enseñar lo que es la parte de la iluminación, hemos descubierto de que así como los seres humanos somos este cascarón que es el cuerpo, ¿no? Y hay algo más sutil que nos define como seres humanos, que se llama alma, que no se percibe de buenas a primeras, no se percibe necesariamente con la primera conexión que generamos entre dos seres humanos, sino que eso se va viendo en el tiempo, eso se va leyendo sutilmente y poco a poco. La iluminación, desde mi punto de vista, funciona como el alma dentro de los espacios, ¿no? Es eso que habla sin decir palabras, es eso que expresa y me hace sentir cosas sin siquiera moverse, está ahí presente simplemente. Entonces, cuando hablamos de los espacios comerciales, nosotros, las diseñadoras de iluminación y los que trabajamos en el mundo de la luz, utilizamos mucho esas reflexiones. Utilizamos mucho esto que despierta en el ser humano la luz. Pensamos conscientemente cuáles son las reacciones que genera en nosotros y las utilizamos justamente a favor del proyecto. Entendemos los matices de qué cosa es una iluminación indirecta que destaca texturas e irregularidades y que promete una cantidad de sombras en una pared que podría verse lisa, pero simplemente por cambiarle el ángulo de la iluminación podemos manifestar una cantidad de texturas que se incorporan como parte de la decoración, parte de la arquitectura interior. Ese lenguaje de intensidad que nos va describiendo cada una de las capas que puede enriquecer un mismo espacio de la misma manera como lo hace la arquitectura de interiores. Los muebles se manejan a través de capas, los espacios se manejan a través de volúmenes y de la misma manera nosotros lo hacemos a través de la iluminación. Esa concordancia con el arquitecto, esa concordancia con el interiorista es justamente poder ambos generar esa sincronización y poder efectuar los sueños que tiene el arquitecto o el interiorista para poder expresar profundamente y abiertamente, sin decir una sola palabra y sin que nadie nos tenga un manual de cómo se lee el espacio. Eso es lo que nosotros hacemos con la iluminación desde la frontera de la especialidad. Esto es un arte, porque hay mucho de sensibilidad, hay mucho de diseño, pero también es una ingeniería. Y esta combinación es bien particular, es bien sui generis, ¿no? Porque podemos hablar de arte y hablar de todos estos matices de iluminación, pero no podemos despegarnos ni un solo momento de saber cuál es la potencia y todos estos componentes técnicos que lleva la iluminación de por medio. Entonces, cuando se transforma el hecho de manejar la luz en una especialidad, es justamente para no dejar de lado ni el uno ni el otro, ¿no? Para no dejar de lado la parte del arte cuando hablamos en el lenguaje del técnico y para no dejar la parte técnica cuando hablamos desde el lado del arte. Entonces, la particularidad de un diseñador de iluminación es aquel que es capaz de poder manejar esas dos fronteras y esos dos lenguajes y esos dos mundos para poder hacer una buena propuesta de iluminación. Y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado la presentación. Tenemos un momento para poder hacer algunas preguntas. Angelita, te cedo la posta, dejo de compartir esto para que tú nos guíes en esta parte. Ok, Rie, muchas gracias. Mireia, también muchas gracias por su ponencia. Sí, hay unas preguntas. Voy a
leerles brevemente. Nos indican, a ver, un momento, por favor. Nos dicen, la elección de las luminarias es un aporte especial en la arquitectura interior. ¿Quién finalmente elige la luminaria? ¿El arquitecto, el especialista de iluminación? ¿O nos pueden dar un tip para elegir entre tantos diseños y estilos que hay? Mireya, ¿tú qué dices? ¿Quién elige la luminaria? Bueno, yo creo que dependiendo de la luminaria, ¿no? A ver, la luminaria decorativa va un poco más con la línea del arquitecto, del interiorista, ¿no? Esta tiene que ir con su concepto. Nosotros le ayudamos a pisar tierra, quiere decir que si ellos, por ejemplo, en un catálogo, en Pinterest, encontraron una luminaria decorativa que no necesariamente existe en Lima y que no necesariamente se adecua al presupuesto del cliente, pues nosotros hacemos un sondeo. Vemos qué tiendas van un poco con el concepto de la luminaria que ha elegido el cliente, con el concepto de su arquitectura, y pues podemos darle diferentes opciones para que él pueda elegir la que más le guste, pero finalmente la decoración es elegida por el arquitecto. La luminaria de arquitectura normalmente es una luminaria que no debería de verse, a no ser que tenga una fusión entre decorativa y arquitectónica, ¿no? La luminaria de arquitectura, los empotrados tan conocidos, pues no son algo decorativo, ahí lo que tiene que verse, lo que tiene que sentirse, lo que tiene que lucirse es el efecto de la luz. Y en eso creo que lo elegimos todos, ¿no? Pero siempre pues asesorados por nosotros, que sabemos cuál es el efecto que más le va a convenir y basándonos en el presupuesto del cliente. Es correcto. Yo quisiera agregar a eso una cosa adicional. En el caso de nosotras, tanto Mireya como yo somos solamente lighting designers. Nosotros no somos proveedores de luminarias. Entonces eso nos da la libertad de poder elegir lo mejor para cada proyecto. Y eso puede venir de una variedad de proveedores, de una variedad de marcas. Y como bien dice Mireya, la lámpara decorativa generalmente está de la frontera del arquitecto, del interiorista, ¿no? Los mejores y los más lindos proyectos son aquellos que llevan lámparas decorativas, en donde hacemos creer que la iluminación proviene de esa lámpara, pero en realidad la luz viene de puntos escondidos que están estratégicamente ubicados. Y esa es la labor que nosotros sabemos hacer mucho mejor. A veces el arquitecto no necesariamente tiene que participar en esa elección, porque sencillamente viene todo el desarrollo técnico, que es el que se maneja desde la frontera de la luminotecnia, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí participamos casi de manera directa nosotros, recomendamos algunas cosas. Yo particularmente, las especificaciones que hago suelen ser en un marco de una propuesta sin nombre y apellido, porque en un centro comercial, por ejemplo, el proyecto se desarrolla en 8 meses a 1 año en promedio y se tienen que comprar las luminarias probablemente 1 año más tarde, ¿no? Entonces, la tecnología, sobre todo en la iluminación, va evolucionando constantemente y no sabemos en qué situación se va a encontrar en el momento que se tenga que hacer la adquisición de esos equipos. Entonces, solemos dejar una línea base que en su momento se revisará, en su momento se verá si es que la tecnología evolucionó y tenemos mejores alternativas con un precio mucho más competitivo, y por esa razón, por lo menos en los proyectos de gran envergadura, no podemos utilizar luminarias de una línea base muy baja, porque estas pueden entrar en obsolescencia muy rápidamente y cuando ya se necesiten hacer las compras, simplemente los productos salieron de catálogo y ya no hay reemplazo alternativo, ¿no? Entonces, por eso es que cuando depende de la magnitud del proyecto, es que se elige ese portafolio de productos con mayor precisión y permitiendo de que en el tiempo no se vayan a complicar y dejar un problema al cliente en lugar de dejarle una especificación bien hecha para poder implementar en su momento. Quería participar un momento, Rie, Mireya, bueno, felicitarlas, muy interesante. Me encantó lo que dijeron, que la iluminación busca evocar una experiencia, ¿no? Vivir un momento único de felicidad, y yo creo que muchos que hemos visitado estos lugares lo hemos experimentado. Una consulta técnica, ya como arquitecta, ¿no? Por ejemplo, me ha tocado participar, en mi oficina nosotros hacemos gerencia de proyectos,
Y entonces siempre que uno hace una tarea de la obra, tiene que saber comprar los productos con la debida anticipación. Ascensores, de repente 6 meses mínimo antes. En el caso de las luminarias, esta iluminación, siempre, ya nos has dado unas pautas, Ríe, ¿no? Pero, por ejemplo, también se da el caso que las mandan fabricar. O sea, porque acá en Lima, nosotros tenemos algunas empresas que a veces dicen, yo te puedo hacer, me ha tocado, ¿no? ¿Qué garantía tienen? No, siempre es una marca, las importan, con qué anticipación. ¿Nos puedes explicar un poquito eso en la parte práctica, una vez que ya tienen el diseño, cómo es el proceso de compra, selección y con qué tiempo se debe tener? Sí, yo te puedo contestar eso, Lourdes. Las luminarias de LED, hoy por hoy, tienen una cantidad de elementos que son valiosos para poder definir la parte técnica del equipo. O sea, antiguamente tú tenías una carcasa a la cual tú le ponías un foco, ¿no? Y el Claro. foco era como una especie, como un denominador. Todos íbamos a utilizar un fluorescente de 36 vatios y lo que tú salías a buscar era qué luminarias podían calzarle a esa lámpara. Entonces, las diferencias técnicas entre una y otra eran relativamente cortas, porque una luminaria puede ser más eficiente que otra, pero no podía ser 3 o 4 veces más eficiente, ¿no? O sea, la diferencia por el foco, que era el común denominador, podía ser 15% más, 10% más, y en ese orden íbamos. ¿Qué ha pasado con los LEDs el día de hoy? Hoy día, nosotros podemos hablar de un chip de LED que tiene X cantidad de características, pero si el chip ha entrado dentro de un proceso que se llama el bineo, ¿no? O sea, ¿cuál es el ¿Perdón, binning? el qué? El binning, el bineo, ¿no? Ya. Esto es como la selección. O sea, imagínate tú que estamos en una fábrica que bota palitos de fósforos, ¿no? Entonces, por hora salen 300 millones de palitos de fósforos, ¿no? Lo mismo pasa con una fábrica de LED. Salen 300 millones de chips por hora. Hay que hacer una clasificación de eso, tanto en temperatura de color, o sea, cuál es el color preciso de ese chip, juntarlo con sus amigos que son parecidos, pero también cuál es su nivel de flujo luminoso, ¿no? Entonces, tú vas a poder tener, imagina, vamos a hablar bien fácil para que esto sea sencillo de entender. Imagínate que tú tengas un chip de 1 vatio, ¿no? Y resulta ser de que tengo que encender los 300.000 chips que salieron en esa hora, y resulta de que no todos botan la misma intensidad de luz, pero todos consumen 1 vatio. Entonces, esa clasificación, que es la que hace el fabricante de los LEDs, lo va a ubicar como en sets de mejor o peor calidad. Entonces, cuando tú tienes una luminaria, ¿no? Que un fabricante de reconocida marca y trayectoria internacional te dice, mira, mi luminaria, mi reflector, te cuesta $100, ¿no? Y tiene todas estas características: tiempo de vida, depreciación lumínica, opera a tal temperatura, etc. Y resulta que viene otro fabricante que te dice, mira, yo tengo, es igualito al que te está ofreciendo Ángela, solamente que el mío cuesta $25, no cuesta así, ¿no? Y tú dices, ¿y por qué el de Ángela cuesta más caro? ¿Qué está pasando? Y claro, te dice, pero igualito, tú lo ves la carcasa y es exactamente igual. ¿Qué potencia tiene? 40 vatios, igualito que la de Ángela. Pero, ok, tú dices, me cuesta $25, voy y compro. Compras, instalas, y al momento de instalar, resulta de que tu nivel de iluminación no se aproxima ni siquiera a la mitad de lo que debería de ser. ¿Por qué? Porque nos hemos fijado en algo, en solamente un requisito, que es la forma de la carcasa y la potencia. Pero resulta ser de que puede ser que yo haya comprado el chip que no bota el mismo flujo luminoso, que no es el chip premium que ha comprado Ángela, sino he comprado el más barato, y te lo estoy ofreciendo como la gran ganga, pero en realidad ella y yo no hacemos. Entonces, este tema en la parte de iluminación se está complicando cada vez más, porque hoy día la iluminación viene no solamente a darte luz, sino que la tendencia de la industria de la iluminación es transformarse para poder entrar en las tecnologías. ¿Y por qué entrar en las tecnologías? Porque la iluminación de los LEDs es una iluminación electrónica.
y las tecnologías son electrónica pura. Entonces, tú tienes un vehículo que se llama carcasa de iluminación, en donde puedes meter N cantidad de cositas para hacer N cantidad de cosas mañana más tarde. Y tiene una ventaja diferencial versus cualquier otro sistema. La primera está ubicada, o sea, ya tiene un lugar ganado en el techo históricamente. Donde tú vayas a encontrar una persona, esa persona necesita un punto de luz. No importa cuál sea la naturaleza del espacio, ya sea el dormitorio principal del presidente de la República o el baño privado en una oficina súper importante. Todos los espacios necesitan luz. Por lo tanto, tienes acceso a todos los lugares. La segunda condición es que ya está electrificado. O sea, no necesitas generar un circuito nuevo para electrificar un sistema de tecnologías futuras. La luminaria ya lo tiene por herencia. Y tercero, igual vas a tener que comprar una luminaria. Entonces, tu oportunidad, o sea, tienes que poner luz. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué hago? ¿Compro una luminaria que solamente me dé luz o compro una luminaria que me permita construir temas para la tecnología que se vienen ahorita? ¿No? O sea, no estamos hablando de un futuro de aquí a 15 años, estamos hablando que el futuro, esto es muy chistoso, el futuro de esas tecnologías era el 2020, ya estamos 2020. Y nosotros en este país todavía seguimos preguntándonos, ¿cuándo vamos a incorporar las tecnologías? Porque seguimos construyendo con datos y ratios de proyectos pasados, en donde la tecnología no existía. Entonces, ¿en qué momento vamos a sumarle el tema tecnológico? Si seguimos trabajando, ¿cuánto es tu ratio por metro cuadrado? A ver, en los últimos 5 centros comerciales ha sido $1.500 el metro cuadrado. Sí, pero es para construir tu edificio. Aquí no estás hablando de sumarle tecnología. Y la tecnología es la experiencia del futuro. Y eso pregúntense ustedes mismos. En estos aparatos que se llaman teléfonos celulares, los famosos smartphones, hoy día estos teléfonos ya tienen la posibilidad y la capacidad, cualquiera, el que tengas tú, el más sencillo, en tus manos. Y a ellos son capaces de comunicarse de cierta manera con algunas luminarias inteligentes. Entonces, si ya todos los teléfonos de los usuarios que van a entrar en mi establecimiento comercial tienen esa posibilidad y yo no me he conectado porque mis luminarias solamente dan luz, entonces, ¿quién está perdiendo? ¿Está perdiendo el usuario o estoy perdiendo yo el establecimiento? Todos pueden comunicarse con mis luminarias, pero yo no tengo las luminarias adecuadas. Y por lo tanto, no me puedo comunicar con ellos. Tengo que usar otros mecanismos, mis volantes, ¿no? Mis redes sociales, etc. Pero en tiempo real, en el mismo establecimiento, esa conexión de ida y vuelta con el usuario, no la puedo hacer todavía. Muchas gracias, Ría. ¿Seguimos con las preguntas, Angelita? Ok, arquitecta, sí. A ver, nos dicen, ¿cómo podemos saber en qué situación se puede usar luz cálida o luz fría? Pues en el diseño no existen reglas, ¿no? Lo bonito de nosotros los arquitectos, los diseñadores, los artistas, es que nos encanta crear. Entonces depende mucho de tu concepto, depende mucho de lo que tú quieres transmitir. Sí hay reglas básicas, ¿no? Lo ideal pues es no utilizar luz fría en tu casa, porque si no vas a enfermarte, ¿no? Vas a crear algún tipo de enfermedades en tus hijos, cuando estudian en casa, la idea es trabajar con una temperatura media. Pero si vamos a hablar de diseño, depende de lo que tú quieres crear, ¿no? O sea, si yo estoy trabajando con un concepto en una tienda de que quiero trabajar el brillo y lujo, pues voy a tener que trabajar con brillo y lujo y probablemente tenga que trabajar con una temperatura fría, ¿no? Si quiero yo iluminar piedras preciosas de, yo que sé, plata, voy a tener que trabajar con una luz fría. Si quiero iluminar materiales cálidos, voy a tener que trabajar con una luz cálida. Entonces, es muy flexible, ¿no? Lo que también hay tabús, ¿no? También hay tabús que hay que tener en cuenta. Hay tabús como que hay que utilizar luz fría para oficinas. Ese es
eso es un tabú, ¿no? Porque tú le estás diciendo a tu cuerpo que a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche es mediodía, ¿no? Entonces, lo ideal es trabajar, a ver, si está dentro de tus posibilidades, trabajar con una luz regulable que vaya cambiando la temperatura de color y tu cuerpo se vaya adaptando al luz del sol. Eso es lo ideal. En caso no lo tengas, porque estás en tu casa metido todo el día o por home office y tal, pues lo mejor es trabajar con una luz cálida, regular, la intensidad de la luz a los diferentes momentos del día también. No cambiar la temperatura de color, sino regulando la intensidad de la luz, ¿no? Hay formas, o sea, de hecho es muy flexible, depende mucho del diseño, ¿no? Para el tema de paisajismo, por ejemplo, si yo quiero iluminar un olivo, no lo voy a iluminar con luz cálida, lo tengo que iluminar con luz fría, porque el olivo tiene hojas frías. Entonces, si yo lo estoy iluminando con luz fría, con luz cálida, lo que voy a hacer es que le voy a cambiar el color a la planta, ¿no? Entonces, y si voy a iluminar, yo que sé, unas rosas, pues tengo que iluminarlas con luz cálida. Entonces, es muy difícil, o sea, en diseño no hay normas, depende mucho del concepto de lo que tú quieras crear y lo que tú quieras hacerle sentir al usuario, ¿no? La sensación que le quieras transmitir. Pero sí hay algunas tendencias, ¿no? O sea, y se trabaja, por lo menos cuando yo trabajo con el cliente, porque no tiene muy claro todavía qué cosa es lo que quiere o qué cosa es lo que necesita, entonces empezamos a tocar algunos ejemplos similares a lo que ellos aspiran, ¿no? Porque todo cliente cuando empieza un proyecto tiene un proyecto aspiracional, ¿no? Tiene un modelo de referencia. Y entonces, en ese modelo de referencia, lo que nosotros hacemos es analizar qué pros y qué contras trae. Por ejemplo, si hablamos de una tienda de lujo, a veces decimos que deberíamos de tener una luz cálida con unas intensidades de mucho contraste para que los objetos se vean más lujosos, ¿no? Porque esa es la lectura que nos da el espacio, y la iluminación un poco de claros oscuros, ¿no? Entonces, eso nos define, o más o menos esa es la regla, cuando hablamos de espacios de lujo. Pero tenemos algunas excepciones. Y seguramente muchos de ustedes conocen las tiendas de Michael Kors, ¿no? Esta tienda de carteras. Michael Kors es una tienda de luz blanca, muy intensa, muy brillante. Es totalmente lo opuesto a lo que se define como una tienda de lujo, ¿no? Porque su propuesta de iluminación es completamente distinta, es totalmente opuesta. ¿Qué cosa es lo que ellos hacen? Utilizan algunos accesorios para dar justamente ese tono de luz. Utilizan los espejos, utilizan los cromos, utilizan los elementos brillantes, los pisos brillantes, los colores muy claros, etc. En donde todo es monocromático a excepción de las carteras, ¿no? O del tipo de producto que van a exhibir, porque ellos no solamente venden carteras, también venden ropa, zapatos, etc. Entonces, el color lo da el producto. Entonces, esas excepciones, cuando se piensan apropiadamente, pueden ser muy exitosas. Pero si no se piensan apropiadamente, te pongo un ejemplo, ¿no? Las zapaterías que tenían en sus vitrinas de vidrio, construidas de vidrio, su tubo fluorescente, ¿no? Y que uno sabía que ese par de zapatos costaba 25 soles, ¿no? Y claro, la zapatería prosperó y dijo, voy a cambiar mis vitrinas y voy a ponerle una iluminación bonita. Y los zapatos seguían costando 25 soles, pero ahora tenían unos rieles muy bonitos, ¿no? Habían cambiado toda la parte de la regla interior, etcétera, y la gente simplemente los miraba de lejos y decía, no, ahora ese zapato debe costar 100 soles. Ya no hay forma de que vaya. ¿Qué pasó? Simplemente puede haber cambiado la luz. Y esa interpretación y esa lectura cambió completamente la imagen del cliente frente a ese local. Entonces, hay que tener cuidado. Y hay ciertas reglas y hay ciertos puntos que hay que hacer como un checklist para saber exactamente qué cosa es lo que necesitamos poner y no equivocarnos, ¿no? Porque a lo mejor en lugar de ayudar a un cliente, lo estamos perjudicando, ¿no? Entonces, esas lecturas hay que entenderlas. Y como dice Mireia, efectivamente, en el diseño no existen límites. Todo lo que sea pensado y bien pensado es correcto. Pero si llegas a una conclusión y equivocación
simplemente porque lo pasaste por alto, eso es lo que no se puede permitir. Esa es la diferencia. Me has hecho recuerdo, Rie, perdón. Yo me acuerdo cuando seguí la maestría, Administración de Empresas del MDI, habían casos de éxito de economía y justo una compañera dijo que su tesis de economía en el Pacífico había sido sobre unas farmacias para zonas marginales. Bueno, y esto fue hace mucho tiempo, en el año 2000, imagínate. Entonces hicieron un proyecto así de farmacia, muy moderno, muy con luz blanca, muy iluminada, todo blanco impecable, y la gente no entraba. Fue un fracaso económico. O sea, asustaba el lugar porque parecía muy lujoso para el usuario que estaba destinado. Y recuerdo que también yo como clienta, como arquitecta, una vez me tocó con un cliente hacer una tienda de autos para micros, pero era destinado a microbuseros, discúlpenme, y era un local industrial en Ate que se remodelaba y ahora iba a ser tienda, ¿no? Pero justamente el pedido de esta empresa que conocía mucho el negocio decía, déjalo como está, no queremos que asuste a nuestro cliente. Bueno, se hizo la tienda, etcétera, pero nada de porcelanato, ni de nada, del piso de cemento. Yo dije que cambiarlo, déjalo como está, etcétera, ¿no? O sea, qué interesante lo que estás diciendo, porque finalmente la arquitectura, ¿no? Con todos los acabados y más aún la luz, la iluminación, con toda esta atmósfera, atrae o de repente rehuye, ¿no? O sea, todo depende para quién está dirigida, ¿no? Es correcto. Es totalmente cierto. Y justamente el tema con la iluminación es que es reactivo a las personas. Las personas no procesan la iluminación, sino simplemente reaccionan a la luz. Reciente. Entonces, si no me siento bien, no proceso, o sea, no hay un raciocinio de por medio. Entonces, cuando nosotros hacemos una clase de iluminación, o cuando nos ponemos a conversar con los clientes de iluminación, lo primero que hay que hacer es racionalizar el proceso de mirar la luz. Porque si no lo racionalizamos, no la vamos a entender. Y más bien, nos vamos a dejar llevar, ¿no? Sí, está bien, está bien. No, 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 no está bien. Tienes que entender. Si no lo entiendes, la propuesta de iluminación no me la vas a poder aprobar porque simplemente no la estás comprendiendo. Pero lo que pasa mucho es que los clientes, bueno, también tener paciencia de explicar, ¿no? Lo primero que te dicen es que, ¿qué me vas a colocar? LED, ¿no? O sea, ¿qué fuente de luz me vas a colocar? Pero hay un proceso anterior para saber lo que tú necesitas. Hay primero pensar por qué, luego qué zonas vamos a iluminar y finalmente con qué. O sea, es más, nosotros pensamos primero en el concepto, hay un análisis del entorno, hay un análisis de la marca, un análisis del usuario, un análisis de la arquitectura para ver qué es lo que te va a funcionar a ti. Y cuando es un tema comercial, es que no es el gusto del cliente, es lo que a tu cliente o el consumidor le va a gustar, lo que él necesita. Entonces, eso es lo que le va a reforzar tu marca. Y esto es un análisis, no es poner un plano, colocar puntos y esto funciona. La funcionalidad es súper importante, pero el por qué, el concepto, también para mí es más importante. Y con ese por qué tú le explicas al cliente, por más que el cliente diga, no, yo quiero, pero si tú le explicas realmente por qué y cómo eso va a sumar a su proyecto y finalmente va a sumar a sus ventas, lo convences, ¿no? Tiene que haber un fundamento, más que la eficiencia es súper importante y todos los temas técnicos son súper importantes, pero hay un tema que es la emoción, la sensación, la experiencia, que finalmente es eso en el tema comercial que hace consumir un usuario. O sea, ya vemos Zara. O sea, tú entras a los ojos, con los ojos cerrados a Zara y sabes que estás en Zara. Ellos trabajan las emociones, trabajan en luz, trabajan en olor, trabajan en tacto, trabajan todas las sensaciones, ¿no? Entonces, eso es a lo que llegamos con la luz. Y la luz es un elemento en la naturaleza súper fuerte y que incide directamente en las personas, ya se los había comentado, y eso es desde el inicio, o sea, desde la creación del universo. El ser humano ha estado en contacto directo con la naturaleza y con la luz. Entonces es un poco ilógico pensar que la luz tiene menos importancia, tiene muy poca importancia. De hecho, muy importante, puede hacer que tus ventas suban un montón si las sabes utilizar bien. Ok.
Hay una consulta, nos dicen, con respecto al proceso creativo, ¿no? Que es el siguiente esquema: encargo, espacio, efecto lumínico. Tienen un muestrario del proceso inverso, ¿no? Que sería efecto lumínico, espacio y propuesta satisfactoria al encargo. Es lo que nos están consultando. Yo no tengo proceso inverso. O sea, para mí incluso, yo tengo una metodología de trabajo, más o menos está diseñada en 10 pasos. Y, por ejemplo, uno siempre dice, no, sí, que el cálculo de iluminación, el cálculo de iluminación. Para mí, el cálculo de iluminación es el paso número 7 de los 10 pasos, ¿no? No, o sea, es simplemente comprobación. A ver si es que lo que estoy haciendo está correcto o no. Pero lo primero es entender el proyecto, hacer las propuestas, pero desde lo que dice Mireia, ¿no? O sea, tienes que entender cuál va a ser el carácter de ese local, cuál es la personalidad de la marca, qué cosa es el objetivo que tiene este cliente, cuál es su público objetivo al cual va a llegar y de qué manera quiere llegar, porque es diferente llegar a un público objetivo de una discoteca que llegar a un público objetivo, puede ser la misma población joven, ¿no? De una discoteca que en un bar, ¿no? O que en un restaurante, son cosas diferentes. ¿No? Entonces, no porque hayas tenido éxito haciendo un buen bar, significa que vas a ser exitoso haciendo un buen restaurante utilizando las mismas luces. Definitivamente por ahí no va la respuesta. Cada cosa es, en el caso de los centros comerciales, por ejemplo, los centros comerciales, a pesar de ser parte de un mismo operador, van asociados a la población a la cual se dirige. ¿Cuál es la ciudad en donde van a aterrizar? ¿Quién es el público inmediato que vive alrededor? ¿No? Tuvimos una experiencia en Comas, ¿no? Cuando hicimos un mall para Comas, en donde la población de alrededor era una población migrante de Puno, ¿no? Y estaba muy clasificada por familias, las manzanas estaban agrupadas por familias prácticamente. Y lo interesante de eso fue que el centro comercial vino con una propuesta muy internacional, ¿no? Los arquitectos eran internacionales, vino con una propuesta muy internacional y podía haber estado ubicado en cualquier parte del país y caía bien. Pero acá no se trataba solamente de caer bien, sino se trataba de entender a la población que iba a ser el público inmediato. Entonces hicimos un análisis de esta población. ¿Qué tipo de inmigrantes eran los puneños? Que son muy distintos a los de la Sierra Central. El inmigrante puneño viene a buscar porvenir, pero regresa todos los años a sus celebraciones importantes en el pueblo. Y regresa con dinero para construir y hacer obras en ese pueblo. Se preocupa de mantener una relación y un vínculo con la familia que se quedó allá, ¿no? Entonces hay una estrechez muy grande en esa conexión con la tierra que dejaron. Y de ahí analizamos qué cosa era Puno, ¿no? Y qué cosa era en contraste alrededor que estaban en el centro, alrededor del centro comercial. Y Puno tiene cielos majestuosos, tiene este lago maravilloso, tiene unas montañas que se describen en diferentes épocas del año y tiene tanto, además de su cultura y de su propia personalidad, que dijimos, a ese centro comercial hay que ponerle los sueños que esta gente no tiene acá. ¿Por qué? Porque en este lugar todo es de tierra. La gente vive hacinada, no tienen espacios verdes, el cielo es gris, ¿no? Entonces vamos a hacer una oda de Puno en este centro comercial. Vamos a denominar a las plazas, ¿no? Con nombres de Puno o con cosas que hagan alusión a ese pueblo. ¿Y cuál es el corazón? Como decía, ¿cuál es el corazón de un centro comercial? Es el patio de comidas. Entonces, nosotros, ¿cuál es la diferencia en las señoras que cocinan, ¿no? ¿Cuál es su símbolo y cuál es el utensilio que no dejan nunca, a pesar de que se cambien de cocina? Y eso es su cucharón de palo. Entonces, hicimos una propuesta para ese patio de comidas y quisimos, lo pusimos como una propuesta, pero esto no prosperó, o sea, evolucionó de otra manera. Pero hicimos una propuesta de los tejidos
de la isla de Taquile, ¿no? Que es un tejido reconocido a nivel internacional como un legado a la humanidad, y tienen una particularidad que los hombres son los que tejen, no las mujeres. Entonces hicimos esa acotación acá, y propusimos que las mujeres más bien vinieran a dejar o a compartir un cucharón de palo de su colección para ponerlos como cuadros en la decoración del patio de comidas, ¿no? Entonces, cuando tú llegaras a ese patio de comidas, no era el patio de comidas del centro comercial, sino era tu patio de comidas, porque ahí estaba tu cucharón de palo. Entonces, esas ideas calaron mucho en los arquitectos porque dijeron, wow, o sea, claro, eso es darle identidad. Esto es lo que hacemos nosotros desde nuestra perspectiva de la iluminación, porque la luz tiene que expresar algo, tiene que mostrar un sentimiento, tiene que hablar, ¿no? Y hoy día nosotros nos estamos permitiendo ir más allá de simplemente hacer una propuesta de iluminación, ir más allá a dejar un significado, dejar una historia, contar una historia, ¿no? Y creo que los proyectos más valiosos son aquellos que efectivamente pueden contar esas historias, porque calan diferente, porque se utiliza el espacio de una manera distinta, y lo que toca no es el bolsillo, sino lo que tocan es el corazón. Qué bonito. Ok. Qué bonito, Ríe. Es verdad. Y listo. A ver, tenemos una consulta, dos más, ya para cerrar, y tenemos pendiente un último punto en los últimos minutos. Se nos dicen, ¿cómo integran la iluminación natural con la artificial? ¿Tienen ustedes la oportunidad de darle sugerencias al arquitecto durante el proceso de diseño del proyecto? Pues, en definitiva, la iluminación natural es muy importante, ¿no? De hecho, es la fuente natural más importante que existe, entonces siempre debería ir primero que la iluminación artificial, ¿no? Y la iluminación artificial la imita, entonces intentamos trabajarla en diferentes zonas en donde lo merite, ¿no? Dependiendo del proyecto también, o sea, dependiendo del proyecto, eso puede ir variando. Pero en definitiva, mientras más iluminación natural haya, mucho mejor. Lo que sí hay que hacer es regularla, ¿no? Para evitar brillos, para evitar algún tipo de deslumbramiento visual que finalmente puede dañar a la córnea. Nosotros ya no estamos acostumbrados a vivir a intemperie como hace tantos años, ¿no? Ya nos hemos acostumbrado a meternos en una cueva, a vivir en ella con una menor intensidad y una cantidad de luz. Entonces, definitivamente ya un exceso de luz natural nos puede dañar, pero esto se va controlando por cortinas, y luego podemos ir regulando la iluminación natural, dando la iluminación natural con la iluminación artificial dentro de nuestras casas, pero a un nivel adecuado. En un día soleado tenemos alrededor de 100.000 luxes, que los luxes es la cantidad de luz que se mide a la superficie. Y en un día nublado, limeño, típico, tenemos 10.000 luxes, ¿no? Entonces, dentro de nuestras casas podemos llegar a tener 300 luxes, siendo generosos, ¿no? Y lo ideal, pues, es meter un poquito más de luz en las casas, ¿no? En el día. Así que bueno, dependiendo del horario del día, se aprovecha más la luz natural. Lo que sí es cierto es que, ya sea en el día o en la noche, tenemos que intentar meter esa luz más en nuestro cuerpo porque es más saludable. En el día muchas veces cometemos el gran error de tener muy poca luz en nuestra casa, lo cual no es muy bueno porque nosotros deberíamos de tener más luz en el día y menos luz en la noche. Y sin embargo, en la noche le metemos más luz, ¿no? Y eso sí que puede ser dañino. Entonces, en el día nuevamente lo ideal es intentar meter la luz del sol lo máximo posible en nuestro cuerpo o imitarla por medio de la iluminación artificial. Y en la noche, pues, sí, intentar colocar una luz muy, muy cálida que vaya asemejando un poco el ocaso y apagar lo máximo posible todas las luces, ¿no? Esa es alguna manera de imitar la luz del sol, tanto en el día como en la noche, ¿no? Sí, pero definitivamente la iluminación natural, hoy por hoy, los estudios que se están dando a nivel internacional en los últimos 10 años han avanzado
sobre cuál es el impacto de la iluminación artificial en el ser humano y en todos los seres vivos en realidad. Entonces, hay términos que se están escuchando más frecuentemente, por ejemplo, el tema del ciclo circadiano, ¿no? Que es como nosotros nos sintonizamos con la iluminación natural y automáticamente nuestro cuerpo genera una cantidad de hormonas, ya sea para estar en actividad o ya sea para podernos ir a descansar. Esta desconexión que podamos tener con la iluminación natural genera unos estragos muy fuertes en el ser humano, problemas de insomnio, problemas de no poder conseguir dormir profundamente, esta sensación de que te duermes cansadísimo y al día siguiente cuando te levantas después de haber dormido 10 horas, sigues igual de cansado. Y eso es sencillamente porque no puedes llegar al sueño profundo, puede ser porque tengas contaminación en tu ventana, se mete la luz del alumbrado público y no te deja dormir, esto porque estás como de día, ¿no? Entonces, cosas de ese tipo, hoy por hoy somos mucho más conscientes de la importancia de la iluminación natural. La iluminación artificial es maravillosa. Nosotros vivimos prendidos de la iluminación artificial, pero en realidad, como dice Mireia, hacemos una emulación de la iluminación natural. La iluminación natural es poesía todos los días, ¿no? Lo de nosotros es escribir la plana, la misma oración todo el tiempo. Ok, Rie. Bueno, muchísimas gracias. Sí, nuestro último punto, ya se acabaron las preguntas. Rie, voy a compartir pantalla para cerrar con el último punto, por favor. Nosotros tenemos un seminario de actualización, ¿no? Que vamos a llevar a cabo el 14 y 16 de junio, ¿no? Lunes y miércoles, de 7 a 10 de la noche, que tenemos como nuestra profesora que nos va a enseñar todo este temario, que te doy el pase, Rie, para que nos puedas explicar lo que vamos a tratar esos días. A ver, para todos los espectadores. Y por supuesto, con mucho gusto. Gracias. Nosotros como parte de lo que hacemos mucha investigación también, ¿no? De cuáles son las tendencias, qué cosa es lo que está cambiando. A mí particularmente me gusta leer mucho sobre de qué manera ver la iluminación desde otros puntos de vista, ¿no? Entonces, el 2020 ha sido un año muy duro para el planeta. Esto no ha sido exclusivamente para el Perú. Creo que a nosotros como país nos ha servido para poder sintonizarnos con lo que está pasando en el resto de países mucho más avanzados e industrializados. Entonces hay una cantidad de tendencias globales en relación al consumo general, ¿no? Y el retail es justamente uno de esos tipos de consumo que han sido más impactados. Entonces, estas tendencias, cómo nosotros las leemos y las vemos desde el punto de vista de la iluminación, hay muchas cosas que son reflexiones más profundas, que no necesariamente impactan solo a la iluminación, sino a la tendencia del nicho de mercado del cual estamos hablando, que es justamente espacios comerciales. Vamos a hablar también de cómo, lo que decía hace un momento, ¿no? Cómo concientizamos la manera como nos relacionamos con la iluminación. Somos inconscientes y somos reactivos porque sentimos la iluminación, pero para poder trabajar con ella necesitamos racionalizar. Entonces eso es lo que vamos a hacer, es cómo definir estos matices, cómo se lee, cómo miro y qué cosa es lo que percibo y lo que veo y cómo lo entiendo. Y una vez que podamos entender como arquitectos, es mucho más fácil pedir lo que necesitan, ¿no? Porque si no lo entiende, es difícil pedir, o si no lo conocen, es difícil saber que existe. Entonces, lo que vamos a hacer acá es justamente ayudarlos a abrir esa conciencia en relación a la luz. Los espacios de los centros comerciales siempre nos dicen, ¿no? ¿Cómo haces para manejar un centro comercial, no sé, pues de 200.000 metros cuadrados? Y en realidad a un animal grande hay que comerlo en pedazos pequeños, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer acá es un poco explicar de qué manera desmembramos a este gran animal y de qué forma los vamos comiendo de a pedacitos, ¿no? Y entender cada uno de sus usos y entender cada una de las funciones y cómo es que se le da una solución a estos grandes espacios. Explicarles cómo es la nueva experiencia de compra, esto que hablamos que
Hoy día buscamos experiencias multisensoriales. Mireia habló sobre el sentido del olfato, ¿no? Sobre las texturas. La iluminación justamente hace una manifestación de la parte visual, ¿no? Pero hay otros elementos que también se acompañan y se comprometen en esta propuesta. Y ahí es a lo que nosotros denominamos esta experiencia de compra, ¿no? Que es lo que tú quieres repetir y no sabes por qué quieres regresar a este lugar una y otra vez. Y esto se utiliza justamente como parte de las propuestas en el mundo del retail, y eso es lo que genera la singularidad y la diversidad, ¿no? ¿Qué más? Mirar el futuro. Y esto que le decía a Lourdes hace un poquito, ¿no? El futuro, no estamos hablando en 15 años, el futuro estamos hablando hoy día. El futuro está sucediendo en este momento y vamos atrasados hace rato. Entonces, hablarles un poquito de eso, contarles qué cosa está pasando con la industria de la iluminación, cómo esta está mutando y en qué sentido está mutando, y cuál es esa nueva perspectiva y en qué cosa nos vamos a convertir, incluso nosotros como lighting designers, en qué cosa es lo que nos vamos a convertir en el futuro. Los diseñadores de iluminación, si no nos transformamos al igual que nuestra industria, también vamos a morir en el proceso, vamos a quedar obsoletos en el camino. Entonces, yo vengo investigando sobre temas de tecnología los últimos probablemente 8 años, ¿no? Así como tuvimos esta ola que se llamó los LEDs, estamos a la espera de la siguiente ola que se llaman las tecnologías, en donde hay una cosa que está sonando muy fuerte que se llama, por ejemplo, el Li-Fi. Si alguno de ustedes ha escuchado hablar de Li-Fi, Li-Fi es la propuesta de la industria de la iluminación para ser un medio de conectividad, ¿no? Es el reemplazo al Wi-Fi, ¿no? Y esto es en lo que se está trabajando en este momento. ¿Es ciencia ficción? Ya no lo está. Viene muy, muy rápido, y así como hace más o menos unos 12 años nosotros tuvimos que volver a aprender a hacer diseño de iluminación y aprender todo lo que sabíamos de iluminación, probablemente en 10 años más tengamos que pasar exactamente por el mismo proceso, porque esas tecnologías van a cambiar ese horizonte en el futuro. Entonces, es mejor saberlos ahora y empezar a aprender, a que cuando esto suceda, la brecha va a ser demasiado grande y entonces los especialistas se van a volver mucho más especialistas y más necesarios, cuando hoy día todavía tenemos el tiempo para poder aprender y empezar a subirnos en la cresta de esta ola. Esto es lo que vamos a hablar en esas 2 sesiones. Muchas gracias, Rie, muchas gracias, Mireia. Como ven, nosotros como arquitectos siempre tenemos que estar actualizándonos porque nuestra carrera es así, un constante avanzar y sobre todo estar pendiente de toda esta tecnología, todos estos nuevos conceptos que van a ser muy necesarios en nuestros proyectos. Rie, quedó una preguntita chiquitita nomás, acá acabo de leerla del arquitecto Manuel Guerra, diciendo, ¿tú crees que con todos estos cambios que nos indican deberían reflejarse en algunos cambios en los parámetros del Reglamento Nacional de Edificaciones? ¿O pasa más no por una normativa, sino por una propuesta de diseño? No sé si lo puedas contestar muy brevemente, que nos ha ganado el tiempo. Yo creo que sí, hay pendiente algunas revisiones en el Reglamento Nacional, especialmente para poder incorporar esto que tú mencionas, ¿no? Las nuevas tecnologías. Si nosotros hemos tenido una actualización hace relativamente poco tiempo en relación a la parte de iluminación, básicamente ha sido por temas de deslumbramiento, por temas de ampliar la base de opciones de espacios con los niveles de iluminación recomendados, etcétera, pero todavía no se está viendo nada de tecnología, y eso está ya. O sea, todos los proveedores de marcas de reconocido prestigio están ofreciendo productos de tecnología, y eso se tiene que ver reflejado también en el reglamento, indudable. Bueno, entonces queda una tarea pendiente y te invitamos, Rie, te invitamos, Mireia, a colaborar con el Colegio de Arquitectos, a colaborar con nuestro país, y en este curso quizás podríamos ir viendo cuáles son los aportes que deberíamos dar al ministerio para mejorar esto que ustedes nos están explicando sobre la iluminación. Tanto de repente, no sé si en las normas de arquitectura como en las normas de electricidad.
tarea pendiente, como siempre decimos, nos quedamos con la miel en los labios, con ganas de aprender más. Felizmente dentro de la Regional Lima tenemos arquitectos de muy alto nivel profesional como ustedes. Ría y Mireya, las felicitamos, me ha encantado estar en la conferencia, ver los proyectos y todo el concepto que hay detrás, ¿no? Hay que pensar mucho los proyectos, como bien han dicho antes. No hay una solución única, por eso es que somos arquitectos y gracias a que manejan todos estos conceptos, luminarias, etcétera. Ojalá Ríe que el curso nos pueda decir cuáles son estos 10 pasos y el procedimiento que llevas, a ver si nos ordenamos un poquito. Por supuesto que Siempre tendremos que recurrir a los especialistas, pero habrán pequeños proyectos quizás que podamos hacerlo por cuenta propia y en los más complejos siempre recurrir al asesor, ¿no? Que sabe mucho más que nosotros. Entonces, muchísimas gracias. Para terminar.